Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un orgullo para el INEGI ser parte de un esfuerzo como este, el estar aquí viendo el primer fruto de un gran trabajo que se ha hecho en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el ACNUD, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero la primera pregunta que podrían tener algunos de ustedes, bueno, es ¿qué hace el INEGI aquí, ¿no? en temas de derechos humanos? Y justamente la respuesta es que esto no solamente es un tema de derechos humanos, sino que justamente el poder hacer, como ya se mencionaba anteriormente, poder hacer tangible y operacionalizar, traducir estos derechos humanos a indicadores que puedan ser medibles en el tiempo y medibles en el espacio. Es ahí en donde viene el rol del INEGI, porque el rol del INEGI es justamente medir. Y ya lo dicen nuestros colegas del Coneval, lo que se mide se puede mejorar. Entonces, justamente el rol del INEGI es ayudar aquí a que podamos tener elementos para medir los derechos humanos y de ahí avanzar hacia mejorarlos. Discúlpenme, déjenme ver. Yo creo que el primer gran logro que ya se mencionaba de este proyecto es justamente traducir estos derechos humanos en un principio en una serie de indicadores que puedan ser llevados a números. No simplemente, a veces cuando hablamos de derechos en términos generales pensamos en algo intangible o en algo simplemente en una idea, en un concepto, y aquí yo creo que el gran logro de la Oficina del Alto Comisionado a nivel internacional ha sido poner esos derechos en indicadores que luego pueden ser traducidos en números. El contexto, simplemente el INEGI, como ustedes saben, hay una nueva ley del INEGI que entró en vigor en el 2008, nos habla de un sistema en donde tenemos una serie de elementos, una serie de unidades de Estado participando en la medición de muchos indicadores en una gran variedad de temas. Uno de los temas en los que nos hemos estado metiendo gracias a esta cooperación, esta coordinación con la CNDH y el ACNUD, es el de los derechos humanos. Hay una serie de elementos que nos permite organizar, le permite al INEGI organizar, coordinar y ordenar el funcionamiento de este sistema. Pero justamente la idea de este sistema es generar información que sea útil a la sociedad y que sea útil al Estado. Y justamente el área de los derechos humanos es un área en donde se necesitaba mucha información para poder informar tanto a la sociedad como al Estado mexicano. ¿Qué dice el artículo 13? Aquí simplemente una referencia, porque tiene mucho que ver con el trabajo que se hizo en el contexto de esta cooperación. Dice, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y el Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán principios rectores del sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Ya se mencionaba hace un momento, ¿no?, que no solamente se trata de generar información, sino de hacer que ésta sea transparente, que cualquiera pueda entenderla y que cualquiera pueda utilizarla para sus propios fines. Tenemos, no solamente en el área de derechos humanos, sino en todo en general, lo que desearíamos es un círculo virtuoso. En este caso específico, tenemos el concepto de derechos humanos, que, repito, a través del trabajo de la CNDH y el ACNUD, fue traducido a una serie de indicadores, pero esos indicadores necesitan tener detrás información que permita medirlos en el tiempo y en el espacio, y la meta de todo esto es que esta información, estos indicadores alimenten a las políticas públicas y que luego estas políticas públicas tengan incidencia en el fenómeno que estamos tratando de medir, ¿no? Lo que se mide se puede mejorar. Repito, justamente me parece muy interesante ese tema que maneja el Coneval. Y simplemente, volviendo un paso atrás a lo que ya nos han comentado, hay todo un proceso, una selección, ¿no? Los especialistas en temas de derechos humanos generaron una lista de una gran cantidad de derechos humanos pertinentes a las personas. De ahí nosotros estaremos trabajando en salud física y mental. De todos estos, a nivel internacional, se hizo una recomendación de 5 grandes temas que simplemente se seleccionaron para empezar a actuar, ¿no? Para tener un primer elemento de acción en que pudiéramos trabajar. De este se seleccionó salud física y mental, y dentro del derecho a la salud, como ustedes podrán ver en el libro, se seleccionaron temas y dentro de cada uno de los temas se desarrollaron indicadores, ¿no? En salud sexual y reproductiva, 17 indicadores, mortalidad infantil y atención de la salud, 100 indicadores, entorno natural y el trabajo, 10 indicadores, prevención, tratamiento y control de enfermedades, 18 indicadores, accesibilidad a centros de salud y medicamentos,
esenciales 7 indicadores. Hay que insistir que algunos de estos indicadores se repiten ¿no? entre los temas. ¿No? Esto finalmente, ¿no? Como decíamos, se tradujo, ¿no? El concepto de derecho humano, cada uno de estos se tradujo en un indicador que se operacionalizó. Teniendo en cuenta para esto que los indicadores deben vincularse con el contenido normativo de los derechos humanos, es decir, deben reflejar el fenómeno que están tratando de medir. Deben de servir como base para medir los esfuerzos emprendidos por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, deben de ser útiles en el seguimiento del fenómeno que está tratando de medir, deben reflejar la obligación de las entidades responsables de respetar, proteger y cumplir a cabalidad los derechos humanos y deben reflejar las normas o principios transversales de los derechos humanos, tales como la no discriminación, la igualdad, la indivisibilidad, la participación, el empoderamiento y la rendición de cuentas. En ese contexto se genera, ¿no? Ya se mencionaba hace algunos momentos, un esquema de trabajo en donde no solamente hay una recomendación internacional sobre los indicadores, ¿no? Una identificación de indicadores, sino que hay todo un proceso de consulta y validación a nivel nacional para darle validez a estos indicadores, es decir, ver si eran medibles, si existía la información para medirlos en el país, ¿no? Porque uno puede tener ideas muy buenas de indicadores, pero simplemente pueden resultar inviables al no existir la información, ver que dicha información no solamente exista, sino que sea periódica, que tenga una cobertura no solamente a nivel nacional, sino que pueda desagregarse por estado en un país como México y que además sea información de calidad. No, finalmente la fórmula propuesta para medirlos fue el resultado de este proceso y llega a la elaboración final de los indicadores, que es lo que ustedes tienen en el libro que se presenta el día de hoy. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos para cada uno de los indicadores una tabla como esta. Aquí no se trata de ver los números, simplemente ejemplificar. Ustedes podrán ver en el libro la mayor parte del contenido del libro son justamente las tablas con los indicadores. Pero estos números pues nos dicen mucho, pero a la vez nos pueden decir poco. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que apuntar que creo que le dan gran valor a este producto. En principio, el hecho de que tenemos no solamente un dato nacional para un punto en el tiempo, sino que tenemos una serie histórica. En este caso son 4 años, o hay otros indicadores donde las series son más largas, del 90 hasta la fecha, aquí simplemente porque es un indicador quinquenal. Tenemos una serie histórica, y no solamente una serie histórica para el país, sino una serie histórica para cada una de las entidades federativas, ¿no? Y además de eso, tenemos una cosa que me parece muy importante, y que es la información de la información. Justamente quienes hicieron el esfuerzo de crear este documento, a quienes agradezco a los técnicos que estuvieron por parte de la comisión, de la Oficina del Alto Comisionado y de INEGI, tuvieron a bien entender que para comprender la información no solamente necesitamos ver los números, sino que necesitamos la información de la información, el metadato. Y en ese sentido, cada una de las series que se presentan en este libro tienen una tabla una tabla metodológica en donde uno puede ver la definición del indicador, la forma, ¿no? El algoritmo que hay detrás de cada uno de cada indicador, si es una razón, cuál es el denominador, cuál es el numerador, cuáles son las fuentes de información que generan esa información, cuáles son las referencias conceptuales del indicador. Nos habla de la cobertura que tiene, la cobertura geográfica y la cobertura temporal de cada indicador, y además con qué periodicidad se va generando. No, lo que busca aquí, y creo que este proyecto cumple en muy buena medida, cuando uno genera información, cuando uno genera indicadores, se busca que estos indicadores cumplan con una serie de requisitos, ¿no? Ya hablamos al principio que la propia ley habla de accesibilidad, de independencia, de objetividad, pero yo creo que hay que buscar, como ya se dijo, que sean transparentes, ¿no? Que uno pueda entender qué hay detrás del indicador, que sean razonables, es decir, que científicamente tengan una metodología que pueda ser explicada y sustentada por quien los presenta, que sean replicables, es decir, que cualquiera pueda tomar la información que dio origen al indicador y generar y llegar al mismo número. Finalmente, que sean entendibles, ¿no? Que el indicador no sea más complejo que el fenómeno que está tratando de medir, ¿no? Porque a veces nos encontramos indicadores que para entenderlos pues, mejor nos volvemos al fenómeno para tratar de entender el fenómeno más que el indicador. Yo creo que este libro cumple con creces, ¿no? Los indicadores y el trabajo cumple con creces
con esas características. Y para concluir, simplemente varios elementos importantes desde la perspectiva de alguien que trabaja con números, ¿no? Obviamente nos interesa, ¿no?, el gran logro, insisto, de este producto, o el primer gran logro es el operacionalizar un derecho humano, en este caso el derecho a la salud, pero también hay que hacerlo, ¿no?, hay que lograr que estos indicadores sean útiles, que sean accesibles y que sean, decíamos, entendibles. Entonces, bueno, qué mejor que una gráfica para ver cómo a nivel nacional se ha comportado este indicador de acceso, ¿no?, porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con acceso a agua entubada dentro de la vivienda o el predio. Entonces vemos ahí la evolución histórica del 90 al 2005 del dato. Pues sí, es muy interesante verlo, ¿no?, cuando lo vemos geográficamente. Aquí ya tenemos el dato para el 2010 del último censo. Pues sí, eso es muy interesante ver, pero debemos recordar, yo creo que es, insisto, el hecho de que se presenten indicadores desagregados nos permite decir, bueno, sí, el promedio es muy interesante, pero detrás de este promedio hay una gran diversidad en nuestro país. Entonces aquí podemos ver esas diferencias que nos permiten llegarnos a un análisis un poquito más allá del primer análisis que podemos tener con un solo número y del que podemos tener con una tabla. Aquí vemos la concentración de los estados con mejor acceso al agua potable, al agua entubada, claramente concentrados en el norte del país, el sur-sureste, donde están los estados con menor acceso a agua potable, ¿no? Entonces, bueno, este mapa, ¿no?, el vaciar esta información nos da elementos. Pero bueno, no solamente es la importancia de tener este comportamiento de los indicadores en el espacio y ver cómo hay una gran diversidad detrás de los promedios nacionales, hay una gran diversidad en los estados, sino también es importante ver los cambios en el tiempo. Y aquí simplemente me remito, haré dos comentarios sobre esto. Me remito a dos temas. En primer lugar, son datos más antiguos, de 1950, este dato es el de 1950. Es un indicador muy similar al del libro. El libro, al estar referido a las personas, habla de porcentaje de ocupantes que viven en hogares o en viviendas con acceso a agua potable. Este es un porcentaje de viviendas que tienen acceso a agua potable, ¿no? Y obviamente queremos incidir en la política pública, queremos que la información sirva para informar, para generar y para evaluar política pública, y de ahí la desagregación geográfica y el movimiento en el tiempo son muy importantes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos indicadores que están incluidos en el libro. Les decía, el acceso a agua entubada, la esperanza de vida de nacimiento. Cada uno de estos puntitos es un estado de la República, en 1950. El tamaño de la esfera tiene que ver con el tamaño de la población. Obviamente acá arriba tenemos al Distrito Federal, por aquí algunos otros estados, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos ver aquí? Algo interesante, ¿no? En 1950, con excepción de dos estados de la República, uno de ellos el Distrito Federal, todos los estados tenían, ¿no?, menos del 60% de las viviendas tenían acceso a agua potable en 1950. ¿Qué más vemos? La esperanza de vida al nacer. No había un solo estado en la República que tuviera una esperanza de vida mayor a 60 años, y estamos hablando de 1950, ¿no? Y estamos hablando de México hace escasos 60 años. No solamente eso, sino que vemos que había estados en el país en 1950 con esperanza de vida menor a 45 años, ¿no? Sorprendente el pensar que en México hace solamente 60 años existieran situaciones así. Entonces la información que nos da este libro, obviamente no hasta 1950, pero sí del 90 para acá, nos permite hacer ejercicios de este tipo con los indicadores que se presentan, ¿no? Aquí decíamos, tenemos al Distrito Federal acá arriba, el único que tenía dos de los únicos con mayor acceso a agua potable, a Oaxaca por acá, y a Guerrero por aquí, un poco más arriba que Oaxaca, tanto en términos de acceso a agua potable como en esperanza de vida al nacer. Nos transportamos al año 2010, ¿y qué es lo primero que vemos que llama la atención? Bueno, para empezar, aquí, ¿no?, yo creo que había que resaltar no solamente eso, sino la dispersión, ¿no? Tenemos diferencias de 80% en términos de acceso a agua potable entre los estados. Tenemos diferencias de cerca de, ¿qué serán?, 20 años en términos de la esperanza de vida al nacer. Cuando nos transportamos al 2010, ¿qué encontramos? En primer lugar,
¿no? Vemos la famosa convergencia que hay en términos de desarrollo a nivel nacional. Obviamente, si esta gráfica, si ampliáramos, ¿no? Si hiciéramos un poco más pequeños los ejes, veríamos que sigue habiendo diferencias, pero son mucho menores comparadas a las que teníamos hace 60 años. Que vemos que ahora no hay un solo estado que tenga niveles de acceso a agua potable menores al 60%. Vemos que no hay ni un solo estado con esperanza de vida de menos de 70 años. ¿No? Vemos aquí al Distrito Federal, hoy sigue estando en el liderazgo, Oaxaca por aquí y Guerrero, que veíamos un poco menos atrás, ahora lo vemos al final de esta distribución. Entonces no solamente, les decía, no solamente vemos eso, sino que si nos fijamos aquí, nos damos cuenta que ahora los estados se concentran en una distribución de menos de 5 años. Las diferencias, ¿no? Las desigualdades que veíamos se han hecho cada vez menores. Obviamente sigue habiendo muchos retos, son menos de 5 años aquí, y estamos hablando aquí de menos de 30% en términos de acceso al agua potable. Yo creo que con este libro, la CNDH, el ACNUR y el INEGI cumplen ¿no? con proponer una serie de indicadores para dar seguimiento a los derechos humanos, y cumplen con el lograr que finalmente esto se pueda mejorar con una métrica y esa mejora pueda medirse y pueda dársele seguimiento no solamente en el tiempo, sino también en el espacio a través de la desagregación por estado. Entonces, bueno, de nuevo agradezco mucho el trabajo que han hecho con el INEGI, la invitación a este evento y obviamente el compromiso de seguir trabajando no solamente en los siguientes 4 indicadores, sino ver si luego podemos hacer más. Gracias.